¿Qué tal, José Luis? Siempre un gusto saludarte y saludar contigo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Y yo creo que este fin de semana, si la semana anterior fue una semana sumamente interesante por la información que brotó desde la llegada de Trump, esta semana pues no ha dejado nada que pedir porque el domingo pasado se dieron temas importantes desde el punto de vista político, pero fíjate que siempre todo, José Luis, está hilvanado desde el derecho. Y hay algo que existe a nivel internacional que es el derecho internacional público. Y a veces uno, cuando ve las cosas en Twitter, cuando ve las cosas en redes sociales, poco o muy poco es lo que se reflexiona con respecto a toda esta infraestructura jurídica que existe entre los países. Y cuando yo escuchaba y veía los comentarios, muchas veces por parte de gente que lo ve desde un análisis estrictamente desde lo político, olvida la parte jurídica. Y la realidad es que el derecho internacional público ha postulado y se ha dado, nosotros lo hacemos con otros países, donde tenemos estos acuerdos de repatriación de connacionales de otros países que han cometido algún delito en el país de origen. Nosotros mismos lo hacemos. Tú recordarás cuando estaba aquí muy cerca la propia infraestructura de la parte de esta institución en México que es el Instituto de Migración, sí, pues que había gente que estaba detenida de alguna manera por infringir alguno de los elementos o de los requisitos migratorios que se necesitan en el país. Una persona, nosotros estamos abiertos al mundo siempre y cuando se cumplan con los requisitos para poder llegar a nuestro país y de poder estar. De que iban esposados. Efectivamente. Los colombianos. Efectivamente. Entonces, cuando llegas a un país y has delinquido, pues evidentemente dentro del propio viaje tienen que estar sujetos por seguridad. Incluso usted recordará que algunas... por seguridad a bordo. Por seguridad a bordo. Y hay prácticas que se hacen. Por ejemplo, cuando una persona llega a una cárcel pública, no nos vayamos lejos del interior del estado, muchas veces son despojados de todo aquello que puede atentar contra la propia vida de la persona que está siendo de alguna manera asegurada por la autoridad. Esto es, le quitan el pantalón, por ejemplo, a algunas personas. El cinturón, le pueden quitar algún elemento que pudieran ellos utilizar porque ha sucedido contra ellos mismos. Entonces, efectivamente. Entonces, la realidad es que existen estos acuerdos de repatriación, no es algo extraordinario, porque hay gente como si fuera la primera vez. No olvidemos que en el propio Colombia, en la época todavía de hace algunos meses, cuando gobernaba Joe Biden, se mandaban estos aviones y estos aviones llegaban con las mismas medidas de seguridad a Colombia. Yo creo que ahí es lo importante de tener un gobierno maduro, y esto hay que decirlo del gobierno mexicano, un gobierno que está viendo qué es lo que sucede para luego dar una respuesta. Y esto es interesantísimo, José Luis, porque nosotros hemos puesto sobre la mesa la oportunidad de seguir discutiendo el asunto migratorio que hoy se está dando con otros países. Y yo creo que la política de México, que es el diálogo, es estar abiertos a las consideraciones que tiene el país del norte, en este caso Estados Unidos, creo que es algo positivo, porque no olvidemos, hay algunas personas que hablan, es que existe una guerra comercial. Bueno, existe una guerra cuando dos países están en igualdad de posiciones. La realidad es que las balanzas comerciales de todos los países de Centroamérica, México y de Sudamérica van en un franco decremento. Esto es, no negociamos de la misma manera, le compramos más cosas a Estados Unidos que las cosas que Estados Unidos nos compra. No nos olvidemos que Estados Unidos es el gran comerciante porque es el gran comprador de bienes, insumos y materia prima del mundo. En ese sentido hay que ser muy cautos, cosa que el gobierno de México lo tendrá que seguir haciendo, y estar sujeto precisamente ante este tipo de situaciones que se hacen sin pensar, como lo que sucedió en este caso a Colombia. No, y ahí anda arrastrando el orgullo por todo el país. Y mira, quedó en 2 horas, lo doblegaron de nuevo, ¿no? Eso es lo lamentable, eso es tener una poca capacidad de diálogo y una poca capacidad de negociación solamente por el influjo que en algún momento tuvo de estar escribiendo Twitter sin ton ni son. Dice un periódico colombiano, ¿existe alguien más tonto que nuestro presidente Gustavo Petro? Y otro pone en la parte de abajo, sí, los que votaron por él. Bueno, esa es también parte de la responsabilidad que tenemos como electores, y aquellos electores que sin lugar a dudas ven en su irresponsabilidad o responsabilidad y llegar a un personaje con estas características. No olvidemos que
Colombia es un país muy pequeño en cuanto a la cantidad de habitantes. No me refiero en cuanto a la riqueza natural y mucho menos a la calidad de seres humanos que hay en Colombia, que seguramente son tan buenos como cualquier otro, José Luis, pero la realidad es que todos los países van teniendo sus propios requisitos y hay algo que existe que se llama Derecho Internacional Público, que ha sido suscrito por los países del orbe, y evidentemente hay que ceñirnos en el cumplimiento de estos acuerdos, como son los acuerdos de repatriación, porque esto es algo sencillo, es como tu casa. Tú nos puedes invitar a nosotros, pero tú tienes el derecho de admisión en tu casa. Y al final de cuentas, si nosotros vamos a tu casa y te hacemos un agravio en tu casa, lo más seguro es que tú no nos quieras en tu casa y nos pidas, oye, mejor váyanse de aquí, porque, bueno, algo como eso es lo que tenemos que tener, esa comprensión sencilla con lo que está sucediendo en los Estados Unidos y relación que tiene con su vecindario, véase Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Y ojo, un presidente o presidenta habla por los ciudadanos, no por sí mismos, porque bueno, les puede ganar el coraje, la cólera por aquello de que me están expulsando ciudadanos, pero finalmente hablan en representación de un país y de los agravios que les da un mandato. Los ciudadanos, por supuesto. Y en ese sentido tienes toda la razón. Claudia Sheinbaum ha sido bastante prudente con respecto a las respuestas, pensando precisamente en el problema que van a sufrir los mexicanos, porque los gobernantes, como quieras verlo, finalmente pues tienen poder, tienen dinero, tienen todo el aparato de Estado a su servicio, pero los ciudadanos, que son los que enfrentan las consecuencias. Por supuesto, José Luis, mira, en términos comerciales hay otros aventureros de las redes sociales que hablaban acerca de que ya los norteamericanos no van a comprar café colombiano, que es una de las grandes exportaciones de Colombia. Flores, café. Imagínate tú, si no se puede comprar a buen precio el café colombiano, la oportunidad que tienen muchos cafetaleros en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, que sin lugar a dudas se pueden estar frotando las manos para poder llegar con mayor producto y con mayor cantidad y con un mejor servicio al comercio más grande de todo el orbe, que sin lugar a dudas son los Estados Unidos de América. Aldrin Briceño, muchas gracias. Al contrario, José Luis, y no nos olvidemos, Derecho Internacional Público. Aldrin Briceño, Aldrin BC. En @AldrinBC podemos continuar con la conversación en X, antes Twitter.